Bienvenidos a su programa de Derecho Familiar, que con la nueva perspectiva y la nueva proyección que le estamos dando a estos programas, vamos a iniciar una serie de ellos proyectados referidos al derecho civil. El programa anterior dejamos establecida la premisa de cuántos actos jurídicos celebramos los mexicanos desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a dormir. ¿Cuántos actos jurídicos estamos conscientes de que los estamos celebrando y cuántos no? Sin embargo, hay que subrayar que los actos jurídicos, como la manifestación de la voluntad de una o más personas para crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones, son el sustento de la vida diaria de todos los habitantes del mundo, de México y de cualquier parte. Ustedes imagínense, distinguidos miembros de la teleaudiencia que nos honran dejando llegar a su hogar, que si se tratara de un mexicano que esté en Nueva York y compre un coche, celebra un acto jurídico de compra-venta. Pero lo mismo va a ocurrir con un estadounidense, con un ruso o con un chino. Todo esto es importante para reiterar la trascendencia de cómo celebramos actos jurídicos y no sabemos que son actos jurídicos. Vamos a colacionar con la presencia del maestro Eduardo Socop Frías, que está con nosotros, que nos acompañó en el otro programa también, para que nos haga favor, primero darle la más cordial bienvenida. Gracias, Eduardo. Al contrario, doctor, como usted, siempre, muchas por gracias. tu apoyo en estos programas, pero sobre todo tu sabiduría, tu experiencia, tus años en el litigio, en la Facultad de Derecho, todos estos méritos son muy importantes para poder tener la autoridad intelectual, material, como jurídica, para tratar estos temas de manera abierta en la televisión y que las personas que nos honran viéndonos sepan y enriquezcan su vocabulario jurídico. Desde el punto de vista de lo que hablábamos en el programa anterior, ¿cómo ves la posibilidad de enfocarnos al acto jurídico, pero para que las personas sepan que los convenios y los contratos son actos jurídicos, pero no todos los actos jurídicos son contratos sin convenios? Pero insistir, de acuerdo al libro de mi autoría, que les recomiendo también, La teoría general de la naturaleza jurídica de Derecho Civil y Derecho Familiar, de la editorial Porrúa, que se puede adquirir en cualquiera de las casi 100 librerías que ellos tienen en el país, para poder entrar a algo y dar una respuesta muy simple. ¿Qué es en derecho civil o en derecho familiar de lo que hablamos? ¿Qué es en derecho civil una obligación? ¿Qué es un contrato? ¿Qué es, desde el punto de vista del derecho familiar, un concubinato, la guarda y custodia o un matrimonio? Entonces, en concreto, vamos a pedirle al maestro Eduardo Socop que, dándole su contenido al acto jurídico, nos diga en relación al convenio y el contrato en qué se diferencian y si realmente lo que estamos diciendo se puede acreditar que las obligaciones, todas jurídicas, son actos jurídicos y los contratos, todos son actos jurídicos. Eduardo. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Bueno, abreviando o expresando lo que usted justamente en el tomo 3 de su Tratado de Derecho Civil, que trata sobre la teoría integral del acto jurídico, lo expone de una manera brillante, consistente y que se puede entender a la perfección, doctor. Estamos ante el acto jurídico como un género, es decir, o quiero yo explicarlo como un todo, y de ahí nos vamos a ir a la especie de diversos actos jurídicos, hablando de actos jurídicos solemnes, poniendo como ejemplo el acto jurídico del matrimonio, actos jurídicos unilaterales, como o de declaración unilateral de voluntad libre, como lo es el testamento, y los actos jurídicos que crean y transmiten derechos y obligaciones, aterrizándolo ya hacia los contratos,
o bien los convenios, que también son actos jurídicos, pero encaminados a crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Y aquí, entrando de lleno ya a la materia civil, que es la que en este momento nos ocupa, el artículo 1792 del Código Civil, que define justamente al convenio como el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Continuando con la lectura, el artículo 1793 nos indica que los convenios que producen o transfieren, fíjense muy bien que aquí únicamente nos está hablando de dos características respecto del acto jurídico, que produzcan o transfieran estas obligaciones y derechos, toman el nombre de los contratos, doctor. Entonces, es importante para ustedes que nosotros podamos transmitirles este conocimiento. ¿Por qué batallar con el derecho de las obligaciones y el derecho de los contratos si se aprendió bien desde el primer curso de Derecho Civil la teoría integral del acto jurídico, que se llama así precisamente porque se enseña la diferencia con hechos jurídicos, los elementos esenciales y los elementos de validez, se le vincula con los vicios de la voluntad para hablar de la teoría de las nulidades, y en esas condiciones todo se simplifica, porque si la obligación es un vínculo jurídico que se establece entre dos personas, una llamada sujeto activo, que es el acreedor, que tiene el derecho subjetivo de exigir el cumplimiento de una prestación de dar, hacer o no hacer, y un segundo sujeto, que es el pasivo o deudor, que tiene el deber jurídico de cumplir la prestación de dar, hacer o no hacer, que se pactó con el acreedor. Y todo eso a través de estar unidos o vinculados por una relación jurídica. Entonces, si el acto jurídico requiere para existir consentimiento, objeto y solemnidad, ¿qué va a pasar? Esto es muy importante, maestro Sokov. ¿Qué va a pasar con la obligación, por ejemplo, la novación en las obligaciones? ¿Sigue siendo acto jurídico o ya no es acto jurídico y ahora nada más se le llama obligación o novación? Esto es muy importante aclararlo a distinguida teleaudiencia, porque según lo que hemos dicho y lo que se señala en el tomo 3 y 4 y el propio Código Civil, este Código Civil que les estamos mostrando, que es de la autoría de quien les habla, este es un código que se llama para la Ciudad de México del siglo XXI, es revisado, actualizado y acotado por Julián Huitrón Fuentevilla. Esta es la edición 79, que tiene en su haber todo lo que se refiere a las últimas reformas que se han hecho a este código. Entonces, volviendo con el maestro Sokov, es importante que nos diga si las obligaciones solidarias, Eduardo, o mancomunadas, con objeto facultativo, disyuntivo, con objeto plural, etcétera, si todas estas con un acreedor o 10 acreedores, 3 deudores y todos estos objetos, todo esto, si podemos categóricamente decir para distinguir a teleaudiencia que son actos jurídicos. Sí, doctor, categóricamente lo podemos afirmar, y aquí una cuestión muy importante y muy trascendente, justamente trayendo a colación el tema que usted nos plantea, que estamos ante diversos actos jurídicos. El acto jurídico que crea la obligación y el cumplimiento de esta obligación es nuevamente un acto jurídico derivado del anterior, pero independiente al mismo, por expresarlo de alguna manera, doctor. No estamos ante solamente un acto jurídico determinado, sino tantos actos jurídicos como acciones o abstenciones realicen las partes, doctor. Entonces, quiere decir que si un maestro, un juez, un magistrado, un ministro va a resolver un conflicto donde haya contratos diversos, obligaciones distintas, objetos múltiples, objetos disyuntivos, conjuntivos, todo esto que de repente parece un mundo sin pies ni cabeza, le hemos dado nosotros, dentro del Tratado de Derecho Civil de los 20 volúmenes, los tomos 13, 14 y 15, que divididos en 6 partes
se refieren solo al derecho de las obligaciones. Haciendo hincapié en esto, distinguida teleaudiencia, las obligaciones, ese vínculo jurídico del que hablé antes, del sujeto activo, acreedor, pasivo, deudor, el objeto dar, hacer o no hacer, y unidos por una relación jurídica, es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque hay la manifestación de la voluntad del deudor de que quiere comprar o en abonos o lo que sea y va a quedar a deber. Y hay la manifestación de la voluntad del acreedor que vende con o sin dominio, por ejemplo, pero manifiesta su voluntad. Y como dijo el maestro Zucop, si el acto jurídico es la manifestación de la voluntad del acreedor y del deudor para crear, transmitir derechos y obligaciones, pagar por lo que se recibe y entregar la cosa, pues es muy simple entenderlo porque se trata de un acto jurídico. Y a ese acto jurídico le podemos poner modalidades, le podemos poner accidentes, le podemos poner términos suspensivos, resolutorios, extintivos o condiciones, pero sigue siendo acto jurídico, no pierde eso. Entonces ahora el maestro Sokobe les va a explicar lo mismo hablando de un contrato, porque bueno, sí se dice que el contrato, etcétera, pero el contrato es también un acto jurídico. Entonces, ergo, si en primer semestre se enseña que el acto jurídico es lo que hemos señalado, a la hora que el alumno llegue a obligaciones, o el jurista, o el que va a escribir, tiene que ratificar que se trata en la obligación de un acto jurídico. Claro, sí, doctor, muchas gracias. Bueno, aquí aterrizando esta idea, me gustaría expresarlo o explicarlo a través del contrato de compraventa, que creo que es un contrato que resulta poco ajeno a muchísimas personas, en donde es la expresión de dos voluntades, en este caso una persona que esté interesada en vender, en transmitir la propiedad o enajenar determinado bien a otra que está dispuesta a adquirirlo, dando como contraprestación el pago de dinero, el pago pecuniario, una cantidad económica también determinada o pactada por ambas partes. En este contrato encontramos como primer elemento el objeto, es decir, qué es lo que se está vendiendo, determinado bien, un inmueble, cuánto va a valer ese objeto, lo que las partes establezcan, para no entrar en temas a lo mejor ya un poco más técnicos, porque en determinados supuestos puede ser un tercero el que determine este precio, pero no quiero confundir a su amable teleaudiencia, doctor, ahorita con estas cuestiones. Entonces vamos a hacerlo sencillo, siguiendo con este ejemplo. Se pueden estipular determinadas condiciones, es decir, yo puedo pactar con mi vendedor que el precio, aunque ya lo tengo establecido, lo voy a liquidar bajo determinadas circunstancias. Puede ser a determinada fecha, en determinados montos, hablando de una compraventa a plazos, en donde el comprador se reserve el dominio del bien hasta que se le cumpla o se le pague la totalidad de este precio. Es decir, este acto jurídico puede ser o se puede pactar, obviamente dentro del marco que establece la legislación, pero conforme a la voluntad de las partes. Es decir, las partes están expresando su consentimiento, están expresando su voluntad con determinadas condiciones o condicionantes que van a perfeccionar este acto jurídico, doctor. Entonces, queda muy claro y es muy fácil entender, inclusive para una cátedra de esta materia, que normalmente cuando se les pregunta a los abogados sobre esta materia, casi siempre hay la opinión generalizada de que el derecho a las obligaciones es de lo más complicado que hay. Pero como les decía, nosotros lo hemos simplificado con base en la teoría general de la naturaleza jurídica de derecho civil. Porque como ya lo explicó el maestro Sokov, el contrato es un acto jurídico que requiere para existir consentimiento, objeto y solemnidad. ¿Qué requiere para valer?
capacidad de las partes, ausencia de vicios de la voluntad, error, violencia, lesión, objeto, motivo, fin ilícito, que no vaya contra las normas de orden público e interés social, el artículo 8 del Código Civil, y la forma de manifestar la voluntad, cuando es elemento de validez, que deriva de la forma solemne. Entonces, la forma como elemento de validez puede ser una forma oral, puede ser una forma escrita, puede ser una forma ante notario, puede ser ante una autoridad administrativa, pero no deja de ser acto jurídico. Esto es fundamental por lo que hablábamos en el programa anterior de cuántos actos jurídicos usted, como lo acaba de decir con mucha claridad el maestro Sokov, celebra un contrato de arrendamiento. Y cuando paga la renta, ¿qué celebra? Pues otro acto jurídico del pago, porque es su voluntad para que la obligación se extinga o se termine o cumpla con lo que se pactó. ¿Y qué hace el arrendador? El arrendador hace otro acto jurídico porque al recibirle a usted el pago, él sigue manteniendo el origen de este contrato de arrendamiento. Entonces ahora vamos en esta misma tesitura a explicar con una gran facilidad, como lo hace el maestro Sokov, cómo las obligaciones jurídicas, todas son actos jurídicos. Y fíjense la responsabilidad que asumimos en un foro público como este, cuando decimos que todas las obligaciones son actos jurídicos, igual que todos los contratos. ¿Quién puede negar que el contrato de hipoteca sea un contrato, un acto jurídico? Y si en una fianza, por ejemplo, es un acto jurídico, el contrato de fianza, ¿qué naturaleza jurídica tendría la contrafianza? Pues es elemental. Sí, un acto jurídico. Es otro acto jurídico. Sí. Entonces, si todo esto es la vida, ¿qué va a pasar? Ahora regreso al primer curso de civil. Si el acto jurídico está enfermo, Eduardo, si está con problemas y le afecta la nulidad absoluta o relativa, ¿qué va a pasar cuando la nulidad absoluta o relativa afecta a la obligación? Afecta a los acreedores, a los deudores, a los objetos o al contrato. Claro que sí, doctor. Bueno, aquí justamente es muy importante definir o saber qué tipo de nulidad está afectando determinado acto jurídico, aplicando la teoría de las nulidades, porque si bien puede existir una nulidad relativa que está sujeta o es posible que se pueda convalidar, es decir, que se pueda perfeccionar, no perfeccionar, que pueda producir los efectos este acto jurídico después de que las partes lo ratifiquen o subsanen estas omisiones, y por otro lado encontramos la nulidad absoluta, que no va a permitir que se produzcan estos efectos jurídicos, o si bien en determinado momento para determinado acto se produjeron, estos se retrotraen al momento en el que se celebró o se pactó este acto jurídico, doctor. Muy bien, ahora vamos a tratar de explicar con la misma sencillez por qué las obligaciones son actos jurídicos. Claro que sí, doctor. Bueno, en principio, y nos lo da la misma o la propia definición del acto jurídico, que nos está diciendo que justamente es la expresión de la voluntad de una o más personas para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y, valga la redundancia, obligaciones. ¿Por qué las obligaciones se consideran actos jurídicos? Porque producen estas consecuencias de derechos, porque se crean, se transmiten, se modifican y se extinguen, doctor. Entonces, ya vamos a un caso específico, Eduardo, de las obligaciones. La declaración unilateral de la voluntad, cuando es fuente de las obligaciones, donde la ley exige que el que ofrece de los elementos del contrato que desea celebrar, esenciales, de validez, etcétera, pero el que ofrece está haciendo un acto jurídico unilateral. Así es. Que en el momento que recibe la aceptación por parte de la persona que está recibiendo esta
oferta, se perfecciona la relación jurídica o se crea la relación jurídica. Y aquí nuevamente encontramos dentro de la definición del acto jurídico que se crean y se transmiten estos derechos y obligaciones. Aterrizándolo o para hacerlo a lo mejor un poco más entendible, estamos tratando o dando el ejemplo de un contrato, ¿no? En donde se están creando estos derechos y obligaciones. Primero hay una oferta de enajenar o de ofrecer determinado bien a una persona que cuando recibe esta oferta y la acepta, se perfecciona el contrato de compraventa, doctor. Y entonces, también ya lo dijo el maestro Sokop, estamos en presencia de una serie de actos jurídicos permanentes. En el momento que usted hizo la declaración ofreciendo al público, a quien fuere, su coche, que es tal modelo, que vale tanto por tanto tiempo, hizo, podríamos decir, una medio declaración de un contrato de compraventa. Usted lo que quiere es vender. Entonces ahí está la oferta, y ese es un acto jurídico unilateral, que cuando venga, como dijo el maestro Sokop, el presunto comprador, él va a decir, aquí está la otra mitad de la voluntad del acto jurídico, para que nazca el contrato de compraventa. Yo compro el coche que usted sacó, se lo pago y usted me lo entrega. Y como dijimos, ¿usted sabe que está celebrando otro acto jurídico? ¿Y qué pasaría, Eduardo? Vamos ahora a un poco más allá de esto. ¿Qué pasaría si se celebra ese acto jurídico y resulta que el coche, y esto es lo que te encanta a ti de poder ahora ir por otro camino, es robado? Bueno, ahí justamente... ¿Qué pasa? Ya hay delitos, ya no hay acto jurídico, hay hecho jurídico. ¿Qué hay? Bueno, este acto jurídico, y esto es algo que tenemos que tener muy claro, doctor, es un acto jurídico produce consecuencias de derecho. Responsabilidad. ¿Qué tipo de consecuencias va a producir? Depende de cada acto jurídico. Si yo estoy ofreciendo en venta algo que no es mío o que es robado, yo estoy haciendo una declaración unilateral de voluntad. Ahí hay un acto jurídico, pero este acto jurídico está viciado. Estos vicios, al momento que existe una persona que me acepta la oferta que yo le estoy haciendo, pero que no le puedo enajenar algo que no es mío, produce otro acto jurídico en donde yo tengo consecuencias de derecho. Yo tengo que responderle a la parte a la cual admitió o aceptó mi oferta, doctor. Entonces, estamos ante una infinidad de actos jurídicos, no es únicamente uno, es uno que produce nuevos actos jurídicos, doctor. Ahora piensen ustedes, distinguidos miembros de la teleaudiencia que nos honran viéndonos, escuchándonos, piensen ustedes, eso no importante el acto jurídico, eso no trascendente, aunque usted no sea abogado, que sepa en qué se está metiendo. Cuando usted va y compra a un lugar X y le dicen, pues 30 días a Amazon o cualquiera de estas empresas, te dejo la mercancía durante 30 días y si no te satisface, me la traes y te regreso tu dinero. Pero si se satisface, entonces quiere decir que ya no va a haber más que el acto jurídico de cómo se compró. Por eso, por todo lo que han escuchado en el programa anterior y en este, es fundamental aprender el acto jurídico. Ya se tocó el tema de las nulidades, pero yo insistiría, y aunque es un poco tedioso, de pedirle al maestro Sokop, que él trae también sus libros, que nos leyera. Quizá es importante reiterar aquí con la anuencia de la doctora Leoba Castañeda Rivas, que nos escribió esta introducción, porque es muy clara, muy completa, Eduardo, sobre todo para las personas que se puedan interesar en adquirir este libro, que lo pueden comprar en cualquier librería Porrúa, y en este caso, en una hoja y media, la doctora María Leoba Castañeda Rivas, que fue la primera directora en la historia de la Facultad de Derecho en 400 y tantos años, que fue directora del año 2012 al 2016, y que escribió la introducción de cada uno de los 20 volúmenes
de este tratado. Entonces, en este que van ustedes a escuchar del maestro Sokov, va a sintetizar este libro, pues tiene un poco más de 300 páginas, 324 páginas, que vale la pena para entrar en profundidad a este tema y en este caso a interesarlos a ustedes al escuchar esta introducción. Claro que sí, doctor. Con más claro la dicción y despacio para que las personas lo puedan asimilar bien. Con gusto. Introducción. En este tomo se registra una verdadera aportación desde el punto de vista del derecho civil, la que se ha calificado como teoría integral del acto jurídico, hablando de este tomo, porque debe explicarse de una manera total lo que concierna a esta materia. Un momentito. Cuando decimos teoría integral, que es un concepto creado por quien les habla, es porque el acto jurídico, a pesar de que evidentemente hay profesores que no comparten estas opiniones o tribunales como la propia Corte, pero no se puede enseñar el acto jurídico sin diferenciar del hecho jurídico. No se puede enseñar el acto jurídico sin insistir en que tiene 3 elementos esenciales y 4 de validez. No se puede enseñar si no se vincula a los vicios de la voluntad. Y no se puede enseñar si los vicios de la voluntad no dan por resultado la nulidad absoluta, la relativa o la misma inexistencia. Y tampoco cuando se le agregan elementos accidentales como el término o la condición, que cuando ya están en el acto jurídico son elementos esenciales de este. Por eso se llama teoría integral del acto jurídico. Eduardo. Gracias, doctor. Inicia este tratado con una evolución histórica que lleva del estudio de los hechos y actos jurídicos en general al concepto de este último y a la clasificación admitida de manera global tanto de los hechos como de los actos jurídicos. Además de acudir su concepto de acto jurídico, el profesor Huitrón analiza, y en eso consiste el estudio integral de esta materia, las diferencias entre hechos y actos jurídicos, para una vez establecidas, entrar a la definición del acto jurídico y a la revisión de sus elementos esenciales y de validez. En los primeros se estudian los conceptos de voluntad y consentimiento, así como las tesis sobre autonomía y exteriorización de la voluntad, para vincularlos al derecho positivo vigente mexicano y verificar su reglamentación en el Código Civil para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. El otro elemento esencial del acto jurídico es el objeto, analizado desde el punto de vista gramatical y jurídico, además de expresar el concepto de Julián Huitrón, las clases del mismo y las características que debe reunir para ser materia de un acto jurídico. También, por cuestiones de metodología, se aplica la investigación al Código Civil para el Distrito Federal del año 2000 en cuanto al objeto, aclarando que la normatividad civil, tanto de la ciudad capital como de la República, no reglamenta el acto jurídico, sino el contrato. La solemnidad es un elemento esencial. Nada más, el contrato. Entonces, aquí les hablamos cuando esta obra, del año 2000, el Código del Distrito Federal. Hoy tenemos para ustedes la edición 79 del año 2025, con las últimas reformas, 105 artículos que se modificaron el año pasado y que constan ya en pero además, este nuevo código tiene la vinculación con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que ustedes encontrarán en el mismo. Y recuerden, es de Porrúa, la casa editorial más importante de América Latina en la edición de este tipo de libros, códigos y trabajos. Ahora vamos a seguir con la lectura de esta introducción de la doctora Castañeda para hablar de la solemnidad como elemento esencial y los elementos de validez que va a mencionar el maestro Sokov. Claro que sí, doctor. La solemnidad es un elemento esencial del acto jurídico, cuando así lo determina o exige la propia ley. Se le define como la forma de manifestar la voluntad exigida por la ley cuando debe reunir determinadas particularidades que le dan ese carácter, y que bien entendido será un elemento sine qua non para que el acto jurídico sea solemne. Si no satisface tal exigencia, no tendrá esa calidad.
Ahora, voy a interrumpir al maestro Sokop, sobre todo para que ustedes que nos honran viéndonos, se imaginen en un cuadro sinóptico que ya habló de 3 elementos esenciales. El consentimiento, que es la suma de voluntades de las partes, el objeto, directo, indirecto, y la solemnidad. Ahora, hay que tener esto presente porque de estos 3 elementos esenciales se derivan los 4 que va a explicar, que son los elementos de validez, que esto es muy importante, por eso es la teoría integral del acto jurídico. No se puede separar, no es un acto de magia los 4 elementos de validez, se derivan de los elementos esenciales, Eduardo. Claro que sí, doctor. Igualmente, se diferenciaron el concepto gramatical y el jurídico porque debe quedar clara la diferencia entre la manera de manifestar la voluntad como elemento de validez y la forma esencial que la propia ley exige y determina cuando debe revestir esta característica. De los 3 elementos mencionados, voluntad o consentimiento, objeto y solemnidad, se derivan los 4 de validez, porque no podría ser de otra manera. Cuando se refiere a la capacidad de las partes, se insiste en que ésta deriva de la expresión de la voluntad, por lo que se vincula a ese primer elemento esencial. Se habla de la capacidad de goce y de ejercicio y de las hipótesis de incapacidad. Como en otras materias, se investigan el concepto etimológico, el gramatical y el jurídico, y se aporta la definición personal de Julián Huitrón Fuentevilla. Al llevar estas hipótesis al derecho positivo vigente mexicano, se analizan el Código Civil para el Distrito Federal del año 2000 y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Derivado del primer elemento esencial, o sea, de la voluntad o consentimiento, se estudia como segundo elemento de validez que no haya vicios de la voluntad, según sea el caso, es decir, ausencia de estos. Empero, se citan diversos conceptos de vicio, sobre todo etimológicos y jurídicos. Y como en los otros incisos, se incluye su reglamentación en el Código Civil para el Distrito Federal del año 2000. Aquí se debe llamar la atención de quienes honran al autor leyendo estas líneas, porque como parte de este tratado, más adelante se investiga la teoría de las nulidades vinculada a los vicios de la voluntad. Como tercer elemento de validez, surgen el objeto, motivo o fin lícitos, diferenciándolos del objeto como elemento esencial, y se insiste en que de ahí se deriva el motivo o fin, como la expresión de las razones que impulsaron al autor del acto, o a las partes del contrato a celebrar este. Mención aparte se hace de la licitud y se citan los elementos que contiene considerando el concepto etimológico, el gramatical y el jurídico, y su ordenación vigente en el Código Civil para el Distrito Federal. Para terminar con esta parte de la teoría integral del acto jurídico, se expone la manera de manifestar la voluntad ordenada por la ley, antes analizada como solemnidad, quedando claro que se habla del mismo elemento y que la ley hace la diferencia. Hay actos jurídicos solemnes y otros que solo son formales. Para explicar mejor esta parte del tratado, se opta por investigar además del concepto de forma etimológica, gramatical y jurídica, sus antecedentes en el derecho romano, diferenciándolo del italiano y agregando los del derecho francés y el español, que han tenido gran influencia en el derecho civil mexicano. Para terminar, se hace la referencia del derecho civil mexicano, específicamente en el Código Civil para el Distrito Federal. Es importante que los lectores de este tratado sepan que el estudio de la teoría integral del acto jurídico, además de analizar las materias, debe dar la perspectiva para revisar más adelante las teorías de las nulidades y los conceptos de inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa, y el análisis de la teoría del negocio jurídico. La doctora María Lueva Castañeda Rivas. Gracias, mi querido Eduardo. Bueno, esperemos no habernos cansado con esta lectura, pero es importante que ustedes sepan, aunque sea por este medio, que estamos en la mejor disposición de explicar esto. Están ahí los libros, y como ya quedó abierta la puerta para el tema de la teoría de las nulidades.
Porque bueno, si bien hemos agotado esta cuestión de hablar del concepto, obligaciones, de contratos, hemos agotado la temática dentro de lo que dice el tomo 3 de la teoría integral del acto jurídico, hay que señalar, y lo haremos en un próximo programa, de lo que es el término como acontecimiento futuro de realización siempre cierta, la condición que también es futura pero de realización incierta, y de ahí poder enfocarnos. Y esto es muy importante, se los voy a dejar como una inquietud personal desde el punto de vista del estudio de esta materia. Este libro, que es el tomo 4, ya lo habíamos señalado en el anterior programa, que se refiere a la teoría general de las nulidades. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver este libro con el anterior? Precisamente que está vinculado porque la teoría integral del acto jurídico, como bien dijo el maestro Sokov, dentro de los vicios de la voluntad, que son el error, la violencia y la lesión, y en el error entre el error motivado, el dolo y la mala fe, y en la violencia física y moral, el temor reverencial, etc. Todos estos vicios de la voluntad los tratamos ampliamente en la teoría de las nulidades. Y también en este tomo 4 ustedes van a encontrar una perspectiva personal importante basado esto en la teoría general de la naturaleza jurídica de mi libro el libro dorado, que ustedes ya escucharon, también todos de la editorial Porrúa, donde hay algunos autores mexicanos que con total ignorancia dicen que el negocio jurídico está en vigor en México. Y esto no es así, porque la teoría del negocio jurídico se debe a los pandectistas alemanes del siglo XVIII, y ellos finalmente en el año 1900, después de una batalla histórica muy importante que yo consigno en la parte final de este libro, precisamente les voy a leer en la última parte donde dice de la teoría de las nulidades, que se llama el negocio jurídico en el Código Civil alemán y en la ley de introducción del Código Civil, de acuerdo con la importante reforma del derecho de obligaciones de noviembre del 2001, Bekämpfung del derecho de las obligaciones, publicado en el Boletín Oficial Federal, que se llama Bundesgesetzblatt, de la nueva versión Neufassung del BGB vigente a partir del año 2002. Y en este libro hablamos de la teoría del negocio jurídico y cómo, aplicándole la teoría de la naturaleza jurídica, vemos que es un hecho jurídico y que no puede ser un acto jurídico. Por eso es tan interesante el tomo 4, del que hablaremos en otro programa. Por hoy damos las gracias a ustedes, su paciencia, su disposición para escuchar, para preguntarnos lo que ustedes consideren más importante, y seguramente que una conclusión de este programa, para empezar, sería, como dice el mismo título del mismo, cuál es la cantidad de actos jurídicos que celebran los mexicanos y las mexicanas en este sentido. Entonces aquí le pediría al maestro Sokov hacer una síntesis, unas conclusiones de lo último, para que quede cerrada esta parte primera del tomo 3 con la teoría integral del acto jurídico, Eduardo. Claro que sí, doctor. Bueno, como conclusión podemos resaltar justamente que se han explicado, se han expuesto los elementos del acto jurídico, que son dos, los esenciales, los de validez. Y dentro de los esenciales, perdón, doctor. Y la solemnidad. Dentro de los esenciales encontramos el consentimiento, correcto, el objeto y la solemnidad. Y en los elementos de validez, la capacidad de las partes, la ausencia de vicios de la voluntad, el objeto, motivo, fin lícito y la forma en la que se debe manifestar esta voluntad, doctor. Como segunda conclusión, tenemos, como usted lo menciona de manera reiterada y muy puntual, prácticamente diario realizamos infinidad de actos jurídicos. Sin darnos cuenta,
no porque sean involuntarios, simplemente porque no tenemos a lo mejor el conocimiento jurídico para determinar, pero no dejan de ser actos jurídicos que producen consecuencias de derecho, que generan obligaciones, que nos producen o nos provocan derechos que en determinado momento podemos exigir a determinadas personas, y que estos actos jurídicos no nada más se realizan conforme al derecho mexicano, sino conforme al derecho de cualquier país dentro del mundo, doctor. Gracias, Eduardo. Bueno, probablemente antes de despedirnos, dada la cantidad de conocimientos y de información que les hemos dado, queremos reiterarles que el despacho Huitrón y Socop, abogados asociados, donde estamos Rolando Huitrón, Julián Huitrón y Eduardo Socop, estamos a su disposición, a sus órdenes. Les voy a dar el teléfono de nuestra oficina. Si tienen alguna duda o tienen alguna consulta, estamos para servirles con mucho gusto. El teléfono es 5590 39 97 53. Lo repito, 5590 39 97 53. El correo es el info@huitron.mx, donde estamos a sus órdenes. Y les recuerdo que físicamente nos ubicamos en el piso 25, en la oficina 15 del World Trade Center, que se ubica en la calle de Montecito número 38, en la colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez. El código postal es 03810, en la Ciudad de México. Gracias, mi querido Eduardo. Al contrario, doctor, a usted. Como siempre, gracias a usted, todo doctor. lo que has dicho, y seguramente que la distinguida teleaudiencia nos llamará, y así como nos han felicitado por tu participación, seguramente gracias. Lo van a hacer ahora. Y a ustedes muchas gracias por permitirnos llegar a su hogar, y les recuerdo, lo mejor está por venir.